Dios les bendiga, mis amados hermanos de Iglesia Esperanza Viviente, amigos y hermanos en Cristo Jesús. Es una bendición en esta mañana el poder estar aquí, el poder dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Y qué bendición que usted a través de un clic le damos gracias por compartir, por suscribirse, que a través de un clic usted pueda ser de bendición para los demás. Si usted no se ha suscrito, usted puede ir a nuestra página de YouTube, Iglesia Esperanza Vivientes, ahí se suscribe. Y para ver los episodios anteriores, usted puede ir ahí al playlist y ahí están los episodios anteriores. Y vamos en esta mañana a empezar a entrar de lleno al tema que tenemos en esta mañana. Vamos a ver ahora las 12 doctrinas, y hoy nuestro quinto episodio se llama El Espíritu Santo, explorando los fundamentos de la fe. Pero antes que eso vamos a hacer un pequeño resumen. Ya vimos bibliología, donde nosotros vimos cómo la Biblia fue estructurada, cómo la Biblia es la palabra inspirada, la palabra infalible. Y también vimos a Dios Padre, cuál es su función dentro de la Trinidad. Y vimos también la persona de Cristo, que Cristo es 100% hombre y 100% Dios. Y también vimos la obra de Cristo, y en este tema vimos cuáles son los oficios del Señor como rey, como profeta y como sacerdote. Y en esta mañana vamos a ver nuestro quinto episodio en las 12 doctrinas, explorando los fundamentos de la fe, que se llama el Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Trinidad. Entonces, vamos a ir ahí a entrar de lleno al tema. En 1 Corintios 3:16 dice la Biblia: ¿no saben ustedes que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Y en Juan 14:23 dice: le contestó Jesús: el que me ama obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará, y haremos nuestra vivienda en él. Pero dice: el que ama obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará, y haremos nuestra vivienda en él. Pero antes de seguir en esto, yo quisiera decirle que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo no habitaba permanentemente dentro de las personas, como en el Nuevo Testamento. En cambio, el Espíritu Santo venía sobre ciertas personas. En el Antiguo Testamento venía sobre ciertas personas para una tarea específica o para ungirlas, no para morar permanentemente en ellos. O sea, venía sobre ellos para una tarea específica el Espíritu Santo. Por eso vemos en Jueces 14:6 dice: y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza un cabrito sin tener nada en su mano, y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Mire, pero dice que el Espíritu del Señor vino sobre Sansón para una tarea específica que, despedazó, tenía un león, el enemigo ahí. Vino la unción para poder, dice que despedazó este león. Y en Jueces 6:34 dice que entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno, los abiezeritas se reunieron con él. Pero el Espíritu otra vez en el Antiguo Testamento venía sobre ellos para una tarea específica. Vino sobre Gedeón. Cuando tocó el cuerno dice que pudo convocar a todos, pero era una tarea específica. Y ahora tenemos la bendición nosotros, que dice la Biblia que nosotros somos el templo de Dios y que el Espíritu de Dios, dice, habita en nosotros. Imagínese, entonces nosotros somos el templo de Dios. Entonces, imagínese, el Señor descentraliza el lugar del templo que era en Jerusalén. El templo en Jerusalén, tanto el primero como el segundo, tenía como principal propósito ser un lugar central para el culto al Dios de Israel. Era un santuario donde se realizaban sacrificios, se ofrecían oraciones, se llevaban a cabo ceremonias religiosas. También servía como un lugar de reunión y de comunión para el pueblo israelita, reforzando su identidad religiosa y su cultura. Pero entonces dice que nosotros somos el templo de Dios, y el Espíritu de Dios, dice, habita en ustedes, y Dios habita en corazones, porque la Biblia dice ahí en Efesios 3:17, dice: para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones, a fin de que arraigados y cementados en amor. Pero ahí también leímos en el 14:23 que el que ama obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos nuestra morada en él. Entonces, mire,
el Espíritu Santo dice que habita en nosotros. Pero ahora nosotros, por amar al Señor, por obedecer su palabra, dice que el Padre nos va a amar y que va a venir, haremos nuestra vivienda en Él. O sea, va a venir el Padre, va a venir el Hijo y van a ser morada en nosotros. O sea, el Espíritu Santo habita en nosotros y aún el Padre y el Hijo, por obedecer su palabra, vienen y hacen morada en nosotros, porque ahora nosotros somos el templo de Dios. Y también al hacer morada es de que va a haber estancia, que Dios va a residir en nuestra vida, en nuestros corazones, que Dios va a ser morada en este templo que es nuestro cuerpo. Qué glorioso es el Evangelio, qué maravilloso. Entonces, usted y yo somos el templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo habita en nosotros, el Padre y el Hijo habita en nosotros. Qué glorioso es el Evangelio. Y vamos a ir ahí a nuestro siguiente diapositiva. Dice que el Padre está activo en la creación. Usted mira al Padre activo en la creación, en el principio creando los cielos y la tierra, creando en ese periodo creativo. Y vemos al Padre que es soberano. Él es soberano, está sobre todas las cosas. Él tiene el control. Y aún dice que es trascendente en el cielo, porque usted mira en el bautismo del Señor Jesús, dice que el Señor trascendió y se oyó la voz del Padre que dijo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y en nuestro siguiente, el Hijo se vacía a sí mismo para hacerse humano. Usted lo vivimos en Filipenses. ¿Y para qué? El propósito era salvar, traer salvación a los pecadores. Y dice que Él está sentado a la derecha en el cielo. Entonces imagínense, el Hijo dice que murió, resucitó y fue ascendido al cielo y está sentado a la derecha del Padre. Y ahora el Espíritu Santo, aquí con nosotros ahora, personal y activo en nuestra vida. Hoy vamos a ver en esta mañana quién es el Espíritu Santo y qué hace el Espíritu Santo. Entonces, vamos a entrar de lleno a nuestro tema en esta mañana. Vamos a ir a nuestra siguiente diapositiva. En Hechos de los Apóstoles 5:3, Ananías le reclamó a Pedro: ¿cómo es posible que Satanás haya llenado tu corazón para que mintieras al Espíritu Santo y te quedaras con parte del dinero que recibiste por el terreno? Y en el número 4 dice: ¿acaso no era tuyo antes de venderlo y una vez vendido no estaba el dinero en tu poder? ¿Cómo se te ocurrió hacer esto? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Entonces, miramos que el Espíritu Santo es Dios, porque aquí dice, para que le mintieras al Espíritu Santo, dice, no has mentido a los hombres, sino a Dios. Y arriba miramos que estaba hablando que le mintió al Espíritu Santo. Y aquí al final dice, no has mentido a los hombres, sino a Dios. Entonces, el Espíritu Santo es Dios, es la tercera persona de la Trinidad. Amén. Gloria a Dios. Y vamos a ir a nuestro siguiente versículo en Mateo 28:19. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero vemos que aquí también vemos que el Espíritu Santo es Dios, el Espíritu Santo es una persona. Y vamos a ir a Juan 15:26. Cuando venga el Consolador que yo les enviaré de parte del Padre, el Espíritu verdad que procede del Padre, Él testificará, dice, Él testificará acerca de mí. Y en el Juan 16:7 dice, pero les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no lo hago, el Consolador no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, se los enviaré a ustedes. Pero dice ahí, el Espíritu Santo es una persona, porque si usted mira, dice, Él testificará acerca de mí. Entonces usted mira ahí, Él. Usted mira el pronombre personal, Él. Entonces el Espíritu Santo es una persona, el Espíritu de verdad, dice, que procede del Padre. Él testificará, dice, acerca de mí. Amén. Entonces, el Espíritu Santo es
una persona. Lo vemos ahí porque tiene el pronombre personal. Vamos a ir a nuestro siguiente versículo, pero dice que el Padre dice, perdón, antes de cambiar, dice que ahí en Juan 16:7, pero le digo la verdad, les conviene que me vaya, porque si no lo hago, el Consolador no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, se los enviaré a ustedes. Pero entonces el Padre envía al Hijo. En Gálatas 4:4 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer y nacido bajo la ley. Entonces, el Padre envió al Hijo. Y el Hijo ahora dice, les conviene que yo me vaya. Dice, porque si no lo hago, el Consolador no vendrá a ustedes. Entonces, el Padre envía al Hijo y ahora el Hijo está enviando al Espíritu Santo. Al Consolador les enviaré de parte, dice, de parte del Padre. Y cuando miramos la palabra ahí, Consolador, quiere decir Paracletos, que quiere decir intercesor. Entonces el Espíritu Santo tiene esa función de intercesor, porque es el Paracletos, de Consolador. Imagínense, Él nos consuela. Y de abogado. Imagínense, esas tres funciones tiene el Espíritu Santo cuando hablamos del Paracleto: intercesor, consolador y abogado. Entonces ya miramos aquí que el Espíritu Santo es una persona. Y vamos a ir a nuestro siguiente versículo. Dice en Génesis 1:2, dice ahí, la tierra era un caos total, las tinieblas cubrían el abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie, dice, de las aguas. Y en Mateo 1:18 dice, el nacimiento de Jesús, el Cristo, fue así. Su madre María estaba comprometida para casarse con José, pero antes de unirse a él resultó que estaba encinta por obra, dice, del Espíritu Santo. Pero miramos aquí entonces en estos versículos que el Espíritu Santo crea, da vida, es partícipe aún en la creación, porque dice la Biblia que el Espíritu de Dios se movía, y hay unas versiones dice que empollaba en las aguas. En Génesis 1:2 dice, esta frase describe la actividad del Espíritu de Dios durante la creación, cuando la tierra era desordenada y vacía. El término empollar o se movía se refiere a una acción de cuidado y supervisión, como un pájaro que cubre sus huevos. Entonces, mire, el Espíritu Santo tiene poder creativo, lo vemos en el principio, y es un supervisor, y el Espíritu Santo está creando vida en el principio, su poder creativo, porque es Dios. Entonces, el Espíritu Santo está partícipe, aún vamos a verlo ahorita, en el nacimiento de Jesús, porque dice, estamos viendo que el Espíritu Santo crea vida y partícipe en el nacimiento del Señor Jesús. Lo vemos en Mateo 1:18, dice, el nacimiento de Jesús, el Cristo, fue así. Su madre María estaba comprometida para casarse con José, pero antes de unirse a él, resultó que estaba encinta por obra del Espíritu Santo. Entonces, esto es lo que los teólogos le llaman el nacimiento virginal de Jesús. Un pilar central de la doctrina cristiana se refiere a la concepción milagrosa de Jesús por parte de María sin la intervención de un padre humano. El poder de Dios creativo aún en el nacimiento de Jesús, el poder creativo del Espíritu Santo como poder divino hizo lo posible que María concebiera a Jesús sin la intervención de un padre humano. Por eso, aún en Lucas 1:35 dice, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo, dice, con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Pero mire, vemos aún en el nacimiento virginal de Jesús la participación del poder creativo del Espíritu Santo de Dios, porque el Espíritu Santo crea, da vida, y aún lo vamos a ver ahí en Romanos 8:11. Y si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos, también le dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que vive en ustedes. Entonces, pero dice ahí, por medio de su Espíritu. Entonces, el Espíritu Santo está creando vida, y lo vemos aún ahí
dice que el Espíritu Santo le va a dar vida a nuestros cuerpos, dice, mortales. Entonces el Espíritu Santo crea vida aún a estos cuerpos mortales. Los cuerpos mortales del creyente, dice, los va a resucitar, les va a dar vida. Qué glorioso es el Espíritu Santo que crea vida, que está dando vida a la iglesia aún en este tiempo. Vamos a ir a nuestro siguiente versículo en Salmos 51:11. Mire, cuando David, vamos a leer los Salmos 51:11. No alejes de tu presencia ni me quites, dice, tu Santo Espíritu. Aquí vemos cuando vamos a ver que el Espíritu Santo puede ser entristecido y ofendido. Aquí vemos que el rey David cometió adulterio con una mujer llamada Betsabé, quien entonces quedó embarazada. Al enterarse del estado de Betsabé, David trató de ocultar su pecado y finalmente dispuso que Urías, el marido de Betsabé, fuera muerto en la batalla. Entonces, sí, imagínense, pero dice David, no apartes de mí tu presencia, ni quites tu Santo Espíritu. Mire lo que hace el adulterio. El adulterio, todo lo que es obra de la carne, de nuestra naturaleza pecaminosa, ofende al Espíritu. Por eso necesitamos caminar en el Espíritu. Por eso aquí vemos que el adulterio de David, y no solo el adulterio, sino que él fue el actor intelectual de la muerte de Urías. Eso, David tenía ese conocimiento que eso entristecía al Espíritu Santo. Por eso él en este salmo le estaba diciendo, no alejes de mí tu presencia, ni quites tu Santo Espíritu. Él sabía lo importante que era la presencia de Dios en su vida, lo importante que era el Espíritu Santo sobre su vida. Porque leímos al principio que el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento venía sobre las personas para hacer una determinada función o tarea. Pero David sabía lo importante que era el Espíritu Santo. Y ahora en usted y en mí, el Espíritu Santo habita porque somos templo del Espíritu. Entonces, no contristemos al Espíritu Santo. Y aún dice, ahí vamos a ir ahí a Isaías 63:10. Pero ellos se rebelaron y afligieron su Santo Espíritu. Por eso se convirtió en su enemigo y luchó él mismo contra ellos. Pero mire, la rebeldía, fíjese, la rebeldía aflige, contrista, hace enojar al Espíritu Santo. Lo leímos aquí. Pero ellos se rebelaron y afligieron su Espíritu Santo. Por eso se convirtió en su enemigo y luchó él mismo contra ellos. Mire, la rebeldía contrista al Espíritu Santo. Y cuando usted y yo nos rebelamos, el Espíritu Santo se convierte, dice, en nuestro enemigo. Y él pelea contra nosotros. Imagínense lo que hace la rebeldía. Hace contristar al Espíritu Santo. Y que el Espíritu Santo sea nuestro enemigo y pelee contra nosotros. Es mejor tener a Dios de parte nuestra a que Dios pelee contra nosotros. Es mejor tener a Dios, que Él sea nuestro poderoso gigante peleando nuestras batallas. Qué glorioso es el Evangelio. Y aún ahí dice en Efesios 4:30, no agravien al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados, dice, para la, dice, redención. Entonces aquí estamos viendo que el Espíritu Santo puede ser entristecido. El Espíritu Santo puede ser ofendido. Vamos a ir a nuestro siguiente versículo. Lucas 12:10. Y todo el que pronuncia alguna palabra contra el Hijo del Hombre será perdonado. Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo, dice, no tendrá perdón. Pero aquí, para entrar en contexto, si usted lo lee en Mateo 12, 22, 24, para entrar un poco en contexto, para hablar lo que es la blasfemia contra el Espíritu Santo, dice, entonces fue traído a él un endemoniado en Mateo 12, 22, 24,
Fue traído a él un endemoniado ciego y mudo y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera a los demonios sino por Belcebú, el príncipe de los demonios. Y en Mateo 12:28 dice ahí, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Entonces, la blasfemia, para entrar en contexto contra el Espíritu Santo, es cuando nosotros atribuimos el poder de Dios o el poder de Dios, que es el Espíritu de Dios, a el enemigo. Los fariseos decían, este hombre echa fuera a los demonios por Belcebú, el príncipe de los demonios. Entonces, ellos estaban blasfemando porque el poder de Dios se lo estaban atribuyendo al enemigo, a Belcebú, el príncipe de los demonios. Y por eso estaban blasfemando. Y dice que la blasfema contra el Espíritu Santo no tiene perdón. Entonces, nosotros, como hijos de Dios, debemos reconocer el poder del Espíritu Santo, lo que hace, su función y todo lo que Él hace en las vidas. Vamos a ir a Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, dice, aquí vamos a ver, porque vamos a ver aquí que el Espíritu Santo también revela a Dios, dice, pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará, dice, a toda verdad, porque Él no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas que han de venir. Pero entonces vemos aquí que el Espíritu Santo, dice, nos va a guiar a toda verdad. Entonces el Espíritu Santo revela a Dios, porque dice, nos va a guiar a toda verdad. Entonces, y usted sabe quién es la verdad. El Señor Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, el Espíritu Santo nos está guiando a toda verdad, y la verdad es el Señor Jesús. Y dice que no hablará de su propia cuenta. Dirá solo, dice, lo que oiga. Y mire, el Espíritu Santo no va a hablar por su propia cuenta, sino que hablará solo lo que oiga. Y dice aún, les anunciará las cosas que han de venir. O sea que el Espíritu Santo nos revela a Dios, pero aún nos está revelando los acontecimientos futuros. Imagínense lo que hace el Espíritu Santo, aún lo que ha de venir, le está revelando a la iglesia. Qué glorioso es el Evangelio. Y aún en Juan 16:15 dice, todo cuanto tiene, dice, todo cuanto tiene el Padre es mío. Por eso les dije que el Espíritu tomará de lo mío y se los dará a conocer a ustedes. Imagínense, el Espíritu Santo revela a Dios. Y aún dice ahí, dice, todo cuanto tiene el Padre es mío. Entonces, mire lo que dice el Hijo. Lo que dice el Hijo. Todo cuanto tiene el Padre, dice, es mío. Y el Espíritu Santo, dice, va a tomar de lo mío y se los dará a conocer a ustedes. Entonces el Espíritu Santo revela lo del Padre y revela lo del Hijo. Qué glorioso es el Evangelio, y el Espíritu Santo nos está revelando a lo del Padre y lo del Hijo. Y vamos a ir ahí a nuestro siguiente versículo. 2 Timoteo 3:16. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, dice, para instruir en la justicia. Pero dice, toda la escritura es inspirada por Dios, pero dice, 1, para enseñar, 2, para reprender, 3, para corregir, 4, para instruir en toda justicia. Pero dice, es inspirada por Dios. Quédese con ese detallito. Es inspirada por Dios. Y aún en 2 de Pedro 1:20-21, ante todo tengan muy presente que ninguna profecía de la Escritura surge de la interpretación particular de nadie, porque la profecía no ha tenido su origen, dice, en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios, dice, impulsados por el Espíritu Santo. Entonces, imagínense, los profetas
hablaron de parte de Dios, dice 2 Pedro 91, porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios impulsados, mire ese detalle, impulsados por el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo revela lo de Dios. Imagínense, estos hombres fueron impulsados, estos hombres, algunas versiones dice, fueron movidos por el Espíritu Santo. Otras versiones dicen, fueron guiados por el Espíritu Santo. Otros dicen, inspirados por el Espíritu Santo. Y otras dicen, bajo el control del Espíritu Santo. Y otros fueron dirigidos por el Espíritu Santo. Imagínense, el Espíritu Santo inspiró la palabra de Dios. Y en esa inspiración, el Espíritu Santo nos está revelando a Dios a través de sus escrituras, porque toda la escritura, dice, fue inspirada por Dios, y el Espíritu inspiró a estos hombres, fueron movidos, fueron impulsados por el Espíritu Santo. Entonces, toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar. Entonces, ahí Dios nos está revelando, el Espíritu Santo, nos está revelando a Dios a través de las escrituras, porque las escrituras fueron inspiradas por Dios. Gloria a Dios. Qué glorioso es el Evangelio. Qué maravilloso todo lo que hace el Espíritu Santo, todas las funciones que tiene el Espíritu Santo. Y aquí estamos viendo que el Espíritu Santo revela a Dios. Y vamos a ir a nuestro siguiente versículo. En Tito 3:5, Él nos salvó no por nuestras propias obras de justicia, sino por su misericordia nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración y de la renovación, dice, del Espíritu Santo. Pero aquí vamos a ver entonces que el Espíritu Santo salva. Imagínense, porque dice, nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración y de la renovación por el Espíritu Santo. Entonces, eso es lo que hace el Espíritu Santo en nuestra vida. Nos ha salvado por el lavamiento de la regeneración. Y cuando hablamos de regeneración, hablamos de un nuevo nacimiento, de una nueva vida. Y la renovación del Espíritu Santo nos habla de un rejuvenecimiento. Se refiere a un proceso de cambios y transformación, tanto espiritual como en la vida del creyente. Implica ser nuevos en Cristo, recibir un comienzo y ser constantes, renovados por el Espíritu Santo. Mire, el Espíritu Santo salva, pero también vamos a ver que el Espíritu Santo sella. Mire, en Efesios 1:13, en él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Entonces, el Espíritu Santo salva, el Espíritu Santo sella. Entonces, dice ahí que fuimos marcados con el Espíritu Santo. Un sello, imagínense, un sello, tanto en tiempos bíblicos como en la actualidad, se usaba para garantizar, tener la seguridad o indicar propiedad. Entonces, eso es lo que hace un sello en la vida del que usted y yo tenemos el sello del Espíritu Santo. Entonces, eso indica que somos propiedad del Señor, y aún indica que Dios tiene autoridad sobre nosotros, y también indica que Dios es responsable hacia nosotros y nosotros somos responsables hacia Él. Y también es la garantía de que de todo lo que Dios nos ha prometido se va a cumplir. Entonces ese sello es la garantía. Somos propiedad de Él. Fuimos sellados en nuestro corazón. Fuimos sellados con el Espíritu Santo de Dios y somos propiedad de Él. Él tiene autoridad sobre nosotros. Qué glorioso es el Evangelio y qué maravilloso. Y vamos a ir a nuestra siguiente diapositiva en Romanos 15:16. La Biblia dice, para ser ministro de Cristo Jesús a los gentiles. Sí, el apóstol Pablo, para ser ministro de Cristo Jesús, yo tengo el deber sacerdotal de proclamar el Evangelio de Dios, a fin de que los gentiles lleguen a ser una ofrenda aceptable a Dios, santificada por el Espíritu Santo. Entonces, aquí lo que vemos, que el Espíritu Santo santifica a los creyentes. Qué glorioso
es lo que está haciendo el Espíritu Santo, santificando a los creyentes, apartándolos para Dios, guiándolos al Señor, que nosotros podamos caminar en el Espíritu. Ahí es donde el Espíritu Santo nos va a santificar cuando estamos caminando en la voluntad de Dios, cuando estamos obedeciendo a Dios, cuando seguimos al Señor, cuando ponemos nuestra mirada en Él. El Espíritu Santo está santificando a los creyentes delante del Señor. Qué glorioso es el Evangelio. Y vamos a ir a nuestro siguiente versículo, Mateo 4:1. Luego el Espíritu Santo llevó a Jesús, dice, ¿a dónde? Al desierto, para que el diablo lo sometiera a tentación. Entonces aquí vamos a ver que el Espíritu Santo guía a los creyentes. Imagínense, aquí leemos que el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo sometiera a una tentación. Entonces el Espíritu Santo lo llevó al desierto. Lo llevó para que él fuera probado, aunque él fue probado en todo, pero no pecó. Entonces, pero el Espíritu Santo muchas veces nos va a llevar a lugares al desierto, porque aún al pueblo de Israel dice que el Señor los llevó al desierto para probar su corazón. Entonces, muchas veces en la vida del creyente, el Espíritu Santo es lo que hace, prueba el corazón de los creyentes para ver todavía lo que hay en su corazón. Porque el Señor, pues él no tenía esa naturaleza pecaminosa como usted y yo. Él era santo, él era perfecto, él era 100% Dios, 100% hombre. Pero aún el Espíritu Santo dice que lo llevó al desierto. Y vamos a ir ahí a Hechos, porque estamos viendo que el Espíritu Santo guía a los creyentes. En Hechos de los Apóstoles 16:6, atravesaron la región de Frigia y Galacia, ya que el Espíritu Santo les había impedido, dice, que predicara la palabra en la provincia de Asia. Mire cómo el Espíritu Santo aquí también en la visión les impidió ir a predicar la palabra en la provincia de Asia. Entonces, imagínense, el apóstol Pablo quería ir hacia este lado y el Espíritu Santo le dijo, no, es hacia este lado. Entonces, cuando tú y yo somos guiados por el Espíritu Santo, cuando tú y yo estamos en la voluntad del Señor, Él nos va a dar las direcciones, Él nos va a dar, como le dijeron al Pablo, en el camino se te irá enseñando. Entonces el Espíritu Santo nos enseña, el Espíritu Santo nos guía, nos lleva por la dirección correcta para cumplir el propósito de Dios. Porque aquí dice que le impidió a Pablo que predicara la palabra en la provincia de Asia. Y en Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, dice, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Entonces, miren, Romanos 8:14, cuando usted, lo que nos va a dar identidad de hijos de Dios, es que usted y yo seamos guiados por el Espíritu Santo de Dios. Porque aquí lo leímos, Romanos 8, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Entonces, una de las características que nos da identidad de que somos hijos de Dios es cuando usted y yo somos guiados por el Espíritu Santo de Dios. Entonces, estamos viendo que dentro de las funciones que hace el Espíritu Santo es que guía a los creyentes. Imagínense, es una de las funciones que hace el Espíritu Santo. Y vamos a ir ahí a Juan 14, 26, y dice, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará, dice, todas las cosas, dice. Imagínense, dice, les enseñará todas las cosas. Bueno, ahí nos brincamos poquito la otra diapositiva, pero dice que el Espíritu Santo, dejen leérselo. Dice 14, el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar lo que les he dicho. Entonces, el Espíritu Santo enseña a los creyentes. Aquí se lo voy a leer en este versículo 14 otra vez, 14:26 de Juan.
el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará, dice, todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. Entonces, imagínense, una de las funciones del Espíritu Santo es enseñar y recordar. Él nos va a enseñar todas las cosas y nos va a recordar aún las cosas. Qué glorioso es el Espíritu Santo. Y aún ahí en 1 Corintios 12:4, vamos a ver que el Espíritu Santo da dones a los creyentes. En 1 Corintios 12:4, ahora bien, hay diversos dones, pero un mismo Espíritu. Y luego dice en 1 Corintios 12:7, a cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien, dice, de los demás. Entonces, el Espíritu Santo da dones a la iglesia. El Espíritu Santo da carismas a la iglesia. Pero estos dones no es para nosotros hincharnos, para nosotros creernos más sobre los demás, sino estos dones son para ponerlos al servicio de la iglesia. Son para edificación de la iglesia. Qué glorioso es el Evangelio. El Espíritu Santo trae regalos a la iglesia. Y vamos a ver ahí en 1 Corintios, dice 12:11. Todo esto lo hace un mismo y único Espíritu, quien reparte a cada uno según lo determina. Entonces, mire, el Espíritu Santo trae dones a la iglesia, pero Él reparte como Él quiere, como Él lo determina. Él reparte los dones a la iglesia. Entonces, eso es lo que hace el Espíritu Santo también. Da dones a los creyentes. Qué glorioso es el Evangelio. Y vamos a ir ahí a nuestro siguiente versículo, Gálatas 5:22. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad, dominio propio. No hay ley que condene estas cosas, pero dice el fruto del Espíritu. Entonces, el Espíritu Santo produce frutos espirituales en la vida del creyente. Entonces, mire, lo que produce el Espíritu Santo: amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Eso es lo que el resultado de usted caminar en el Espíritu, de usted ser guiado por el Espíritu, de que usted deje que el Espíritu Santo trabaje en su vida y en mi vida. Va a haber frutos. Eso va a ser el resultado de la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Va a haber alegría, va a haber paz, paciencia, humildad, dominio propio. Entonces, aún dominio propio. El Espíritu Santo es un fruto. Amén. Y vamos a ir a Hechos de los Apóstoles, donde dice en 7:51, tercos, duros de corazón y torpes de oídos. Ustedes son iguales que sus antepasados. Siempre dice, resisten al Espíritu Santo. Pero aquí quisiera recordarles este versículo. Es cuando Esteban, el primer mártir de la iglesia, dice que Esteban fue uno de los primeros diáconos y tras predicar abiertamente sobre Jesús, fue acusado de blasfemia. Imagínense, acusado de blasfemia Esteban y apedreado hasta la muerte. Pero en su discurso, en su mensaje, él les dijo, ustedes son tercos, duros de corazón, torpes de oído. Imagínense, ustedes son tercos, 1, terquedad, 2, duros de corazón y 3, torpes de oídos. Estas 3 cosas, dice, siempre resisten al Espíritu Santo. Entonces, la terquedad, la dureza de corazón y los oídos torpes, eso hace que nosotros resistamos al Espíritu Santo, que nosotros resistamos, que no dejemos que el Espíritu Santo obre en nuestra vida. Cuando hay terquedad, cuando hay dureza de corazón y cuando hay oídos torpes. Por eso la Biblia dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y aún la Biblia dice, el que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu Santo dice a la iglesia. Entonces no podemos tener oídos torpes a la voz del Espíritu Santo. No podemos endurecer nuestro corazón. Por eso la Biblia dice, hijito mío, si oyeres hoy mi voz, no endurezcas tu corazón. Entonces, no podemos endurecer y aún el ser tercos. Entonces, eso resiste
al Espíritu Santo. Entonces, qué glorioso es el Evangelio. Y vamos a ir ahí a nuestro siguiente versículo. Dice ahí, siempre resiste al Espíritu Santo. Gálatas 5:25 dice, si el Espíritu que nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. Entonces, imagínense. Ahí dice, el Espíritu, Gálatas 5:25, y el Espíritu nos da vida. Andemos guiados por el Espíritu. Entonces, el Espíritu está produciendo vida. El Espíritu nos está guiando. Y aún, yo quisiera antes de ir, vamos a ir a nuestro siguiente ahí, versículo, a nuestro siguiente diapositiva. Antes de terminar, quisiera enseñarle nuestra página. Y si usted quiere saber un poco más sobre los dones del Espíritu Santo, aprender, usted puede ir a nuestra página ruadisciple.com y ahí hay estudios sobre los dones del Espíritu Santo. Y el propósito es edificar el cuerpo de Cristo, ser de bendición y dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Y solo decirles que, ya para ir cerrando, si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por él. Entonces, el Espíritu Santo está dando vida a la iglesia. El Espíritu Santo nos está guiando a toda verdad. El Espíritu Santo nos va a enseñar todas las cosas, nos va a recordar todas las cosas. Y el Espíritu Santo dice que a estos cuerpos mortales les va a dar vida. Así como resucitó al Señor Jesús, a estos cuerpos mortales nos da vida. El Espíritu Santo es Dios, es la tercera persona de la Trinidad. El Espíritu Santo mora ahora en nuestros corazones, mora aquí. Nosotros somos templo del Espíritu Santo. Qué glorioso es el Evangelio. Y esto ha sido todo por hoy. Espero haber sido de bendición. Y recuerda que en Cristo siempre hay una esperanza viva. Hasta la próxima y el Señor les bendiga. Amén. Todos